Antes que nada, este video es únicamente con fines de entretenimiento. No contiene desnudos, ni escenas de violencia, ni spam, ni promoción a sitios externos. Su único objetivo es brindar diversión y contenido ligero para todo público. También te invito a suscribirte a este canal y espero que puedas ver el video hasta el final y dejar tu comentario para así animarme a seguir trayendo más contenido. Sin más que decir, disfruta de la historia. Luego de la muerte de Raditz en la Tierra, Vegeta y Nappa permanecían en un planeta lejano, recuperando fuerzas y planeando sus próximos movimientos. La noticia de que en la Tierra existían esferas del dragón llegó a sus oídos, y eso encendió inmediatamente la ambición del príncipe Saiyajin. Sin perder tiempo, decidieron dirigirse hacia ese planeta. Sus naves surcaron el espacio con velocidad, iniciando un viaje que prometía ser largo y agotador. Sin embargo, a mitad de camino, una alerta intermitente resonó en sus sistemas de navegación. Un planeta desconocido llamado Vampa había emitido una señal de emergencia. Tras 5 meses de viaje continuo, Vegeta y Nappa consideraron prudente, e incluso entretenido, desviarse momentáneamente para investigar. El cansancio de la travesía hacía que cualquier cambio de rutina se sintiera como un alivio, y el misterio del planeta desconocido despertó la curiosidad de ambos. Así, con un giro calculado de sus naves, iniciaron la aproximación hacia Vampa, sin imaginar los desafíos que los esperaban en ese mundo inhóspito. Las naves de Vegeta y Nappa descendieron lentamente sobre Vampa, un planeta desolado, marcado por montañas rocosas, acantilados erosionados y vastas extensiones de arena rojiza que se extendían hasta el horizonte. Durante la aproximación, los sensores de sus naves comenzaron a registrar presencias pequeñas y dispersas, débiles, casi imperceptibles, moviéndose por el terreno con sigilo. Vegeta y Nappa observaron la lectura del rastreador, sin poder sentir ninguna energía por sí mismos, pero intrigados por la densidad y organización de esas señales. A medida que se adentraban en el terreno, las lecturas cambiaron abruptamente. Entre las presencias pequeñas apareció una mucho más intensa, sólida, que el rastreador marcaba con precisión. La sorpresa de ambos Saiyajines fue inmediata. Nunca esperaron encontrar un nivel de fuerza comparable al de un Saiyajin adulto en un planeta desconocido. Vegeta frunció el ceño mientras examinaba los datos, y Nappa tensó los hombros, preparado para cualquier eventualidad. Finalmente, emergiendo entre las rocas, apareció un Saiyajin de cabello negro, su postura rígida y su presencia imponente contrastando con la soledad del planeta. El rastreador confirmaba que su energía era alta, y al mirar su apariencia, Vegeta se dio cuenta de que el sujeto que tenía al frente se trataba de un Saiyajin. Por su parte, el Saiyajin de cabello negro percibió inmediatamente a Vegeta. Su rostro se endureció al reconocerlo, y una intensa mezcla de sorpresa y furia lo invadió. Durante años, había albergado odio y rencor hacia aquel príncipe Saiyajin, cuyo padre había sido responsable de su exilio en aquel mundo inhóspito. La presencia de Vegeta frente a él despertó recuerdos de humillación, abandono y supervivencia forzada, generando en su interior una ira silenciosa pero explosiva. Vegeta y Nappa observaban la figura del Saiyajin de cabello negro, preguntándose quién podía ser y cómo era posible que un Saiyajin desconocido existiera en un planeta tan remoto. Sus mentes analizaban las lecturas del rastreador, buscando cualquier indicio que los conectara con aquel extraño, pero nada parecía encajar con lo que sabían de su raza. El Saiyajin frente a ellos, visiblemente molesto y con el aura cargada de resentimiento, no tardó en hacer evidente su propósito. Con gestos y energía intensa, dejó claro que no estaba allí por casualidad, y que su llegada a aquel planeta tenía que ver directamente con Vegeta. Nappa en ese momento, mirando al sujeto, diría que, esto le hace recordar algo que escuchó hace años en el planeta Bellita, recordó haber oído rumores sobre un Saiyajin recién nacido que había sido exiliado a un planeta inhóspito, debido a que su poder al nacer superaba incluso el de Vegeta. La información provocó un cambio inmediato en Vegeta. Él no tenía conocimiento de que existiera otro Saiyajin con un poder superior al suyo desde el nacimiento.
Paragus en ese momento, confirmó que ese sujeto del que estaban hablando, se trataba de su hijo, Broly, y que él, era su padre, y que el padre del actual príncipe, fue el responsable del que ellos estén en ese planeta, y que el príncipe, tendría que pagar las consecuencias, agradeciendo el hecho de que Vegeta y Nappa, por pura suerte del destino, estén ahora mismo en ese lugar. Vegeta, tras escuchar las palabras de Paragus y sentir la presión creciente en el ambiente, respondería con una frialdad casi insultante, diría que eso no era su problema, que las decisiones del rey Vegeta no tenían nada que ver con él, que ese rey ya estaba muerto al igual que su raza, y que aferrarse a un pasado inexistente solo demostraba debilidad. Remataría diciendo que los Saiyajines fuertes miran hacia adelante, no hacia viejos rencores. Las palabras caerían como un golpe directo en Paragus, su expresión cambiaría por completo, la sorpresa inicial daría paso a una ira profunda, visceral. Durante años había imaginado ese encuentro, había ensayado discursos de venganza y acusaciones, pero nunca esperó que el príncipe desechara todo con tanta indiferencia. Más que molesto, casi fuera de sí, le diría que pagaría por todo, por el exilio, por los años de sufrimiento, por haber condenado a su hijo a ese infierno. Sin dar más explicaciones, Paragus giraría el rostro y gritaría con todas sus fuerzas el nombre de Broly, su voz resonaría entre las montañas como un eco cargado de odio y desesperación. En ese instante, los rastreadores de Vegeta y Nappa reaccionarían de forma violenta, las lecturas se dispararían sin control, los números subirían a una velocidad imposible de procesar, la presión en el aire aumentaría de manera brutal, obligando incluso a Nappa a apretar los dientes para mantenerse firme. Desde la distancia, una explosión de energía sacudiría el terreno, una figura avanzaría entre el polvo y los fragmentos de roca que salían despedidos, el aura que la rodeaba era descomunal, salvaje, imposible de ocultar, el cielo mismo parecería oscurecerse levemente ante semejante liberación de poder. Los rastreadores emitirían un último pitido agudo antes de estallar por completo, fragmentos de metal caerían al suelo humeantes, incapaces de soportar una lectura tan alta. Cuando el polvo finalmente se disipara, ante ellos aparecería Broly, su cuerpo rodeado por una aura dorada intensa, su cabello erguido y brillante, sus ojos cargados de una furia primitiva, la presión que emanaba de él haría crujir el suelo bajo sus pies, dejando claro que aquello ya no era solo un Saiyajin común. Nappa, completamente sorprendido y con un nudo en la garganta, admitiría que jamás había sentido algo así, diría que ese poder superaba sin duda al de cualquier miembro de las fuerzas especiales Ginyu, que incluso compararlo resultaba insultante, mientras retrocedía un paso sin darse cuenta. Vegeta, por primera vez desde que había llegado a Vampa, permanecería en silencio, su mirada fija en Broly, comprendiendo que aquel no era un enemigo ordinario, y que el monstruo que el rey había intentado borrar del destino Saiyajin ahora estaba frente a él, convertido en una fuerza aterradora que ni siquiera su orgullo podía ignorar. Ante la orden directa de su padre, Broly ya no se contendría, la furia acumulada durante años estallaría sin control, y con un rugido cargado de rabia se lanzaría contra Vegeta y Nappa, su velocidad sería tal que el impacto inicial apenas podría seguirse con la vista, el primer golpe enviaría a Nappa a estrellarse contra una formación rocosa, mientras Vegeta apenas alcanzaría a cubrirse antes de ser arrastrado por una onda de choque brutal. Ambos Saiyajines intentarían reaccionar, contraatacar, coordinarse como lo habían hecho en incontables batallas, pero nada funcionaría, cada golpe de Broly no solo los superaba en fuerza, sino que los humillaba, los hacía retroceder, caer, levantarse con dificultad solo para ser derribados de nuevo, el suelo se fracturaría bajo sus cuerpos, y el aire vibraría con cada impacto. Nappa, jadeando y cubierto de heridas, comenzaría a comprender que estaban al borde de la muerte, mientras Vegeta, apretando los dientes y negándose a aceptar esa realidad, se obligaría a pensar con frialdad, entendiendo que, si seguían así, no habría futuro ni orgullo que defender. En un acto desesperado, Vegeta elevaría una esfera de energía hacia el cielo, creando una luna artificial, su luz bañaría el planeta Vampa, y casi de inmediato, tanto él como Nappa sentirían el llamado de los Aru, sus cuerpos comenzarían a transformarse, huesos crujiendo, músculos expandiéndose, hasta convertirse en dos enormes monos gigantes, rugiendo con una ferocidad ancestral.
Ambos Osaru se lanzarían contra Broly, sus golpes ahora capaces de sacudir montañas, sus pisotones abriendo grietas en el terreno. Durante un instante parecería que la balanza comenzaba a equilibrarse, que por fin habían encontrado una forma de aplastar a ese monstruo. Paragus, observando la escena sin miedo alguno, sonreiría con una calma inquietante, diría que habían cometido un error, que no entendían realmente que era Broly, explicaría que su hijo no necesitaba transformarse, que había aprendido a alcanzar el poder de los Aru sin perder su forma, sin encadenarse a esa debilidad. En ese momento, el aura de Broly cambiaría por completo, su energía se dispararía a un nivel aterrador, una fuerza primitiva envolvería su cuerpo, sus músculos se tensarían aún más, y el poder de los Aru se manifestaría en su estado base, la presión sería tan intensa que incluso los Osaru de Vegeta y Nappa vacilarían. Broly avanzaría sin miedo, resistiendo los golpes de ambos gigantes, y con una fuerza imposible, tomaría a Nappa, lo levantaría y lo estrellaría contra el suelo una y otra vez, hasta que su energía se extinguiera por completo, el rugido de los Aru se apagaría abruptamente, dejando solo silencio. Vegeta, aún en forma de mono, intentaría atacar con todo lo que le quedaba, pero Broly saltaría con una potencia descomunal, concentraría su energía en un solo ataque, y lo atravesaría, la luz de la luna artificial desaparecería, y el cuerpo de Vegeta caería sin vida entre los escombros. Paragus, observando los restos de ambos Saiyajines, sentiría por primera vez en años una paz amarga, diría que al fin había cumplido su objetivo, que el príncipe y su verdugo habían pagado, que la sangre real se había extinguido frente a sus ojos. Finalmente, miraría las dos naves intactas a lo lejos, sabiendo que tenían una vía de escape, y mientras Broly, aún envuelto en su aura monstruosa, rugía hacia el cielo de Vampa, Paragus entendería que su venganza estaba completa, aunque el precio hubiera sido convertir a su propio hijo en un arma sin retorno. Paragus, aún con la respiración agitada tras ver consumada su venganza, alzaría la vista hacia el cielo artificial que Vegeta había creado, sabiendo que mientras esa luna existiera, el poder descontrolado de Broly seguiría siendo un riesgo incluso para él, con voz firme le ordenaría destruirla. Broly, todavía envuelto en esa energía salvaje, miraría hacia lo alto, concentraría su poder en un solo punto y lanzaría una ráfaga devastadora, la luna artificial estallaría en una explosión de luz que iluminaría todo Vampa por un instante, y al desaparecer, la energía de Broly comenzaría a descender poco a poco, su aura se disiparía, su respiración se estabilizaría, y finalmente volvería a su estado normal, quedando de pie entre los restos del combate, sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir. Paragus se acercaría con cautela, satisfecho, diría que ya estaba hecho, que no quedaba nada que los atara a ese planeta maldito, señalaría las dos naves Saiyajines, explicando que ahora tenían una salida, aunque no supieran exactamente a dónde los llevarían, cualquier destino sería mejor que seguir atrapados en Vampa. Sin más opciones, ambos subirían a las naves, los sistemas se activarían automáticamente, trazando un curso basado en las últimas coordenadas registradas, sin que Paragus ni Broly supieran que ese rumbo apuntaba directamente hacia la Tierra, los motores rugirían, y en segundos, las naves serían disparadas al espacio profundo, alejándose de Vampa para siempre. Mientras tanto, en la Tierra, los guerreros Z continuarían con sus entrenamientos, cada uno empujando sus límites, confiados en el progreso obtenido durante esos meses, hasta que, de forma repentina, el aire mismo cambiaría, dos presencias aparecerían en el planeta, tan abrumadoras que harían temblar el suelo y el espíritu de quienes podían sentir el ki. Gohan sería el primero en detenerse, su cuerpo reaccionaría antes que su mente, incapaz de creer lo que estaba percibiendo, pensaría que era imposible, que un poder así no podía existir, y mucho menos ser derrotado, una sensación de impotencia recorrería su espalda al comprender la enorme diferencia que los separaba. Piccolo, con el ceño tenso y los brazos cruzados, llegaría a la misma conclusión, admitiría para sí que su aumento de poder había sido enorme comparado con meses atrás, pero aún así, frente a una sola de esas energías, no representaba ni el 1%, y eso lo haría apretar los dientes con frustración. Aún con el miedo y la incertidumbre pesando sobre ellos, ninguno dudaría en moverse. Gohan, Piccolo y el resto de los guerreros Z se reunirían rápidamente y partirían hacia el lugar del impacto, sabiendo que lo que estaba por llegar no era una simple batalla, sino una amenaza capaz de cambiar el destino de la Tierra para siempre.
Cuando los guerreros Z finalmente llegaron al lugar, se toparían con una escena inesperada. Frente a ellos estaban Broly y Paragus, ambos de pie, sin adoptar una postura de combate, lo que ya de por sí resultaría desconcertante, pero sería Piccolo quien notaría de inmediato que algo no encajaba. La energía de Broly era inmensa, abrumadora, pero no estaba cargada de malicia, no había sed de destrucción en ella. Broly, ajeno a la tensión, se quedaría quieto observando a su alrededor, sus ojos recorrerían el cielo azul, las montañas verdes, el viento suave moviendo la vegetación, maravillado como un niño que ve algo completamente nuevo, diría con asombro que ese planeta era hermoso, que nunca había visto un lugar así, comparándolo en silencio con la dureza interminable de Vampa. Piccolo, aún alerta, daría un paso al frente y preguntaría si acaso ellos eran los Saiyajines de los que había hablado Raditz, aquellos que vendrían a la Tierra con intenciones hostiles. Paragus respondería sin rodeos, explicando que esos Saiyajines habían hecho una parada en su planeta, que Vegeta y Nappa habían llegado creyéndose superiores, actuando como tiranos, y que ellos los habían acabado porque eran malos. Su voz no sonaría orgullosa, sino firme, como si relatara un hecho inevitable. Añadiría que habían pasado muchos años exiliados en un planeta inhóspito, sobreviviendo como podían, alejados del resto de su raza. La revelación caería como un balde de agua fría sobre todos. Krillin, Tenshinhan y Yamcha se mirarían entre sí, sorprendidos, preguntándose en silencio si eso significaba que no serían atacados, que tal vez no habría una batalla como habían temido durante tanto tiempo. Ante esa duda, Paragus aclararía que ya no tenían ese propósito, que su venganza estaba cumplida, y que no buscaban conquistar ni destruir la Tierra, solo querían permanecer allí por un tiempo, entender ese mundo que Broly no dejaba de observar con fascinación. Tras una breve deliberación, y ante la ausencia total de hostilidad, decidirían llevarlos a la casa del maestro Roshi para esperar la llegada de Goku. El viaje se haría en relativo silencio, con Broly mirando todo desde el aire, cada isla, cada nube, cada reflejo del sol en el mar, como si temiera que todo desapareciera de un momento a otro. Ya en la casa del maestro Roshi, Bulma y Roshi se encargarían de preparar comida terrestre, platos simples pero abundantes, y cuando Broly y Paragus probaran los primeros bocados, sus reacciones serían inmediatas. Broly comería con entusiasmo desmedido, sorprendido por los sabores, mientras Paragus admitiría que hacía años no probaban comida de verdad, que en Vampa solo sobrevivían, pero nunca disfrutaban. El ambiente se volvería extrañamente tranquilo, casi familiar, algo impensable horas atrás, hasta que finalmente una presencia conocida se acercaría a gran velocidad. Goku llegaría al lugar con su habitual energía despreocupada, y al ver a Broly y Paragus rodeados por sus amigos, quedaría completamente sorprendido, notando de inmediato que esos Saiyajines no solo no eran malos, sino que parecían llevarse bien con todos. Una sonrisa curiosa se dibujaría en su rostro al sentir ese poder inmenso mezclado con una calma que no esperaba encontrar. Goku, tras recuperarse de la sorpresa inicial, se acercaría a Paragus y a Broly con su habitual naturalidad, sin desconfianza ni miedo, presentándose y diciendo que era un gusto conocer a otros Saiyajines. Paragus, desconcertado por esa actitud tan abierta, respondería con cautela, mientras Broly observaría a Goku con curiosidad, sintiendo por primera vez una energía similar a la suya, enorme, pero tranquila. Broly, con una sonrisa tímida y sincera, se sentiría inmediatamente cómodo con Goku, percibiendo que no había arrogancia ni intención de dominar en él, solo ganas de conocerlo y entenderlo. Goku, notando esa conexión, comentaría que sería increíble entrenar juntos, que nunca había sentido un poder así sin maldad detrás. Con el paso de los días, comenzarían a entrenar, primero de forma ligera, luego aumentando poco a poco la intensidad. Goku notaría algo que no había experimentado antes: cada combate con Broly lo obligaba a adaptarse, a mejorar su control, su resistencia y su creatividad. Entrenar contra alguien con un poder de pelea tan alto lo empujaría a crecer a una velocidad sorprendente. Broly, por su parte, aprendería a controlar mejor su fuerza, a no dejarse llevar por la ira, y gracias a la paciencia de Goku, descubriría que podía pelear sin perderse en la furia. Paragus observaría todo con atención, al principio desconfiado, pero poco a poco comprendería que la Tierra no era un lugar hostil, y que Goku no era como los Saiyajines que había conocido.
Los guerreros Z, aunque siempre atentos, comenzarían a relajarse, viendo que Broly no representaba una amenaza, sino un aliado potencial, alguien que incluso podía superarlos a todos, pero que elegía aprender en lugar de destruir. Con el tiempo, Paragus tomaría la decisión de quedarse, aceptando la hospitalidad de la Tierra, entendiendo que por primera vez no estaban sobreviviendo, sino viviendo. Broly encontraría un hogar, un lugar donde entrenar, comer bien y mirar el cielo sin sentir odio. Así, padre e hijo se quedarían a vivir en la Tierra, mientras Goku, fortalecido por ese nuevo entrenamiento, avanzaba como nunca antes, sin saber que ese inesperado encuentro cambiaría para siempre el equilibrio del universo, y que la llegada de Broly no solo había cerrado una herida del pasado Saiyajin, sino que había abierto un nuevo camino para todos. En lo profundo del espacio, Freezer comenzaría a inquietarse. Los informes sobre las esferas del dragón del planeta Tierra ya habían llegado a sus oídos hacía tiempo, y según los registros, Vegeta y Nappa habían sido enviados a investigar ese mundo. Sin embargo, el paso de los meses sin ninguna señal de ambos despertaría su sospecha. No era normal que dos Saiyajines de ese nivel desaparecieran sin dejar rastro. Freezer, con una sonrisa ladeada y los dedos apoyados con calma sobre el brazo de su trono, diría que aquello era interesante, que si Vegeta había fracasado o había encontrado algo digno de su atención, él mismo debía comprobarlo. Ordenaría reunir a un pequeño pero selecto grupo de su ejército, no una invasión, sino una visita, dejando claro que no esperaba resistencia real. Las naves partirían rumbo a la Tierra, surcando el espacio con precisión absoluta, mientras Freezer observaba las estrellas, convencido de que ese planeta escondía algo más que simples leyendas. Muy lejos de allí, en el planeta de Kaiosama, este sentiría una presencia helada recorrer el universo. Su rostro cambiaría de inmediato, reconociendo esa energía inconfundible. Sin perder tiempo, se comunicaría con Goku, advirtiéndole que Freezer se dirigía a la Tierra, y que no iba solo. Goku, al recibir el mensaje, se quedaría sorprendido, no solo por el nombre, sino por la reacción de Kaiosama, quien rara vez mostraba tanta seriedad. Preguntaría quién era realmente Freezer para que incluso él se mostrara tan preocupado. Al contarle la noticia a Paragus, la reacción sería inmediata. Paragus palidecería, su cuerpo se tensaría, y con una voz cargada de temor diría que Freezer no era un enemigo cualquiera, que era el ser más poderoso del universo, el responsable de la destrucción de innumerables mundos, el mismo tirano al que incluso los Saiyajines temían. Admitiría que, comparado con Freezer, Vegeta y Nappa no habían sido nada. Las palabras pesarían como una losa. Goku comprendería que esta vez no se trataba de un simple combate, y que la llegada de Freezer no solo pondría a prueba su fuerza, sino el destino mismo de la Tierra. Mientras Broly, escuchando en silencio, apretaría los puños, sintiendo que aquel nombre despertaba algo profundo en su interior, una amenaza distinta, fría, peligrosa. Así, con Freezer acercándose cada vez más, y la Tierra completamente ajena a la magnitud del peligro que se aproximaba, los guerreros Z comenzarían a prepararse, sabiendo que el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. En ese momento, las naves de Freezer atravesarían la atmósfera terrestre, su presencia oscurecería el cielo como una sombra ominosa, y en cuestión de minutos, gran parte de su ejército se asentaría en una amplia zona deshabitada, levantando estructuras temporales y desplegando tropas con una precisión aterradora. Freezer descendería con calma absoluta, observando el planeta con una sonrisa confiada, convencido de que no encontraría resistencia real. Freezer, con tono autoritario, daría la orden de buscar las esferas del dragón, instruyendo a sus soldados a dispersarse por todo el planeta, exigiendo resultados rápidos, dejando claro que no toleraría errores ni demoras. Así pues, las fuerzas de Freezer se dividirían y comenzarían a desplazarse hacia distintas regiones de la Tierra, sin importarles la población ni el daño que pudieran causar. Mientras tanto, los guerreros Z se reunirían en la Corporación Cápsula, analizando la situación con urgencia. Bulma explicaría algo que cambiaría por completo el panorama. Diría que las esferas del dragón estaban inactivas, convertidas en simples piedras tras el último deseo, y que Freezer había llegado demasiado tarde. Sin saberlo, había cruzado el universo por nada. Lo que Freezer y su ejército ignoraban era precisamente eso, que su objetivo principal ya no existía, y que cada segundo que perdían buscando era tiempo desperdiciado. Decididos a evitar que la población sufriera, los guerreros Z se dispersarían rápidamente, cada uno tomando un rumbo distinto para interceptar a los soldados de Freezer antes de que causaran estragos. Krillin, Tensinan, Yamcha y los demás se lanzarían al combate, sabiendo que no podían permitir que la Tierra se convirtiera en un campo de caza. Por otro lado, Goku, Broly, Paragus, Piccolo y Gohan se dirigirían directamente hacia el lugar donde se encontraba Freezer, avanzando con determinación, conscientes de que el verdadero peligro no eran los soldados, sino el emperador que los comandaba. La presión que emanaba de Freezer se haría cada vez más intensa conforme se acercaban, un ki frío y dominante que parecía aplastar el aire mismo.
Paragus, aunque inquieto, mantendría la compostura, sabiendo que ese encuentro definiría no solo el destino de la Tierra, sino también el futuro de su hijo, mientras Goku avanzaría con el ceño serio, entendiendo que estaba a punto de enfrentar a un enemigo del que había oído hablar como una leyenda viviente. Así, ambos bandos se moverían hacia su destino. La Tierra se convertiría en el escenario de un choque inevitable, uno donde el pasado Saiyajin, la ambición de Freezer y el futuro del planeta colisionarían por primera vez. Cuando finalmente se encontraron frente a frente, el ambiente se volvería pesado de inmediato. Freezer se hallaba acompañado por Zarbon y Dodoria, ambos atentos y confiados. Aunque esa seguridad se rompería al instante al notar la presencia de 3 Saiyajines reunidos en un mismo lugar, algo que jamás habían presenciado desde la destrucción del planeta Vegeta. Freezer, observando con detenimiento, se detendría especialmente en Goku, su mirada se afilaría con interés. Diría que era curioso, que ese rostro y esa forma de pararse le recordaban a un Saiyajin que una vez se atrevió a encararlo. Uno que había resultado ser más molesto de lo esperado. Esa comparación haría que Zarbon y Dodoria intercambiaran miradas, sorprendidos de que su líder estableciera un paralelismo así. Tras unos segundos de silencio, Freezer preguntaría con tono burlón qué hacían allí. ¿Por qué 3 Saiyajines y varios guerreros menores se atrevían a plantarse frente a él, como si tuvieran alguna esperanza real? Goku, dando un paso al frente, con calma pero con firmeza, le pediría que se fuera del planeta. Explicaría que las esferas del dragón no estaban en la Tierra, que había venido para nada, y que no había motivo para seguir causando problemas. Freezer soltaría una risa suave pero cargada de desprecio, diría que aquello era interesante, que había viajado medio universo siguiendo rumores, y que ahora un Saiyajin cualquiera pretendía decirle que todo era un error. Exigiría que le explicara cómo era posible que las esferas no estuvieran allí. Goku, manteniendo la mirada fija en él, respondería que no le daría detalles, que no tenía por qué hacerlo, y que lo mejor para todos era que se marchara ahora. Ese gesto de negativa bastaría para Freezer, su sonrisa se ensancharía, y sin previo aviso lanzaría un ataque directo, una ráfaga de energía rápida y precisa, destinada a atravesar a Goku y demostrar la diferencia entre ambos. Sin embargo, Goku reaccionaría al instante, desviando el ataque con un simple movimiento. La explosión se disiparía en el aire, dejando intacto el terreno detrás de él. Zarbon y Dodoria quedarían completamente sorprendidos, sus ojos se abrirían al comprender lo que acababan de ver. Dodoria pensaría que era imposible que un Saiyajin detuviera un ataque de Freezer con tanta facilidad, mientras Zarbon analizaría en silencio, entendiendo que ese guerrero no era como los demás. Freezer, por su parte, observaría a Goku con renovado interés, dándose cuenta de que la Tierra no era un planeta cualquiera, y que esos Saiyajines que tenía delante podían resultar mucho más problemáticos de lo que había anticipado. Freezer, molesto por lo ocurrido y con el orgullo herido, giraría ligeramente la cabeza y ordenaría a Zarbon y a Dodoria que acabaran con ellos de inmediato, dejando claro que no quería perder más tiempo con simples Saiyajines, ambos subordinados. Aunque intentaron mantener la compostura, sentirían un escalofrío recorrerles el cuerpo al percibir de cerca el poder de Goku y Broly. Aún así, obedecerían y se lanzarían al ataque. En un instante, Goku y Broly avanzarían al mismo tiempo, sus movimientos serían precisos y devastadores, cada uno conectaría un solo golpe, seco y directo. Zarbon y Dodoria serían lanzados por los aires sin siquiera comprender qué había pasado, sus cuerpos caerían sin vida, dejando el campo en un silencio absoluto. Freezer observaría la escena con los ojos bien abiertos, incapaz de ocultar su sorpresa, preguntándose quiénes diablos eran esos 2 Saiyajines, cómo era posible que fueran tan poderosos, y sobre todo, dónde estaban Vegeta y Nappa, ya que ninguno de los informes había mencionado algo así. Paragus, dando un paso al frente, respondería con frialdad que Vegeta y Nappa habían sido acabados. Sus palabras caerían como un impacto directo en Freezer, quien por primera vez mostraría una expresión genuina de desconcierto. No era común que 2 de sus guerreros más conocidos desaparecieran de ese modo. Paragus continuaría, señalando a Broly, diría que él era el ser más poderoso del universo, y que en ese mismo momento acabaría con su imperio. Su voz estaría cargada de odio y convicción, convencido de que la venganza final estaba a punto de cumplirse. Freezer no podría evitar reír, una risa fría y burlona. Diría que aquello era lo más gracioso que había escuchado en mucho tiempo, y sin decir más, se lanzaría directamente contra Broly, atacando con velocidad y precisión. Pero Broly esquivaría cada golpe con facilidad, moviéndose apenas lo necesario, hasta que finalmente conectaría un puñetazo que enviaría a Freezer varios metros atrás. El impacto obligaría a Freezer a cambiar, su cuerpo comenzaría a transformarse, adoptando su segunda forma, algo que sorprendería incluso a Goku, quien no esperaba que aquel enemigo ocultara aún más poder.
Goku, sintiendo el aumento de energía, le diría a Broly que quería pelear él, que necesitaba probarse frente a ese rival. Broly lo miraría unos segundos y aceptaría, dando un paso atrás. Goku se lanzaría contra Freezer, pero pronto notaría la diferencia. La fuerza de Freezer en esa forma era superior, cada intercambio lo empujaría al límite. Hasta que finalmente Goku decidiría usar el Kaioken, su aura se intensificaría de golpe, su poder aumentaría de manera explosiva, logrando igualar a Freezer, y en un movimiento rápido, conseguiría golpearlo de lleno. Freezer retrocedería, tocándose el rostro, completamente incrédulo, preguntándose quiénes eran esos dos malditos Saiyajines, y cómo era posible que en un planeta tan insignificante existieran guerreros capaces de desafiarlo de esa manera, comprendiendo por primera vez que la Tierra no solo era una pérdida de tiempo, sino un verdadero problema para su dominio. En ese momento, Freezer decidiría dejar de contenerse, su cuerpo volvería a transformarse, adoptando una tercera forma mucho más estilizada y amenazante, su ki aumentaría de manera brutal, haciendo que el aire vibrara con violencia. Goku sentiría ese cambio de inmediato, comprendiendo que el combate acababa de entrar en un nivel completamente distinto. Sin dudarlo, Goku elevaría aún más su poder, usando el Kaioken por 5, su aura se tornaría feroz, roja y densa, y con ese aumento volvería a lanzarse al ataque, logrando superar nuevamente a Freezer, conectando varios golpes que lo obligarían a retroceder, algo que nadie esperaba ver. Freezer, irritado pero aún sonriente, diría que nadie lo había obligado a usar su máximo poder, y mucho menos un mono Saiyajin, dejando claro que lo que habían visto hasta ahora no era ni una fracción de lo que realmente era capaz de hacer. Aquellas palabras, sumadas al poder que emanaba, sorprenderían profundamente a Broly y a Paragus, quienes sentirían por primera vez que ese enemigo no era solo arrogancia. También dejaría atónitos a Gohan y a Piccolo, ambos percibirían que incluso con todo su crecimiento reciente, la distancia entre ellos y Freezer seguía siendo abismal. Muy lejos de allí, Tenshinhan y Krillin, que aún estaban enfrentándose a los soldados restantes del ejército de Freezer, derrotándolos uno a uno, se detendrían de golpe al sentir ese ki monstruoso elevarse, el miedo recorrería sus cuerpos, preguntándose en silencio si acaso Goku o Broly serían realmente capaces de derrotar a un ser así. De vuelta en el campo de batalla principal, Freezer comenzaría a tomar la delantera. Sus movimientos se volverían más rápidos, más precisos, cada golpe sería una humillación para Goku, quien aún con el Kaioken sentiría como su cuerpo comenzaba a resentirse. Freezer lo lanzaría contra el suelo, lo levantaría de nuevo solo para volver a golpearlo, dejando claro quién estaba dominando. Cuando Freezer alzara el puño, concentrando energía para darle el golpe de gracia, seguro de que todo había terminado, algo inesperado ocurriría. Una mano enorme y firme detendría su ataque en seco. Freezer giraría la mirada, sorprendido, encontrándose con Broly, quien sujetaba su puño sin mostrar esfuerzo alguno. Su expresión sería seria, calmada, pero cargada de una determinación absoluta, dejando claro que aquel combate aún no había terminado. Y que esta vez, Freezer no estaba frente a simples Saiyajines, sino frente a algo que jamás había enfrentado antes. En ese momento, Broly se lanzaría contra Freezer sin dudarlo, su velocidad sacudiría el aire. Mientras Paragus lo observaba con atención, su rostro reflejaría una mezcla de expectativa y temor. Sabía mejor que nadie lo que ocurría cuando su hijo dejaba que el poder lo dominara. Temiendo que esa furia volviera a consumirlo por completo, Goku, percibiendo esa inquietud, diría con seguridad que no pasaría nada, que habían entrenado lo suficiente, que Broly había aprendido a controlarse. Freezer, aún en su tercera forma, lograría anticiparse y golpear a Broly con fuerza, enviándolo directo contra el suelo, levantando una nube de polvo y escombros. Durante un segundo el silencio se apoderaría del lugar. Paragus apretaría los puños, temiendo lo peor. Sin embargo, desde el cráter, la energía de Broly explotaría, su aura cambiaría de forma violenta. Adoptando ese estado iracundo, su poder crecería de manera descomunal, haciendo temblar la tierra. Broly surgiría con los ojos encendidos y la respiración pesada, lanzándose contra Freezer con una fuerza abrumadora. Los golpes de Broly comenzarían a humillar a Freezer, cada impacto lo haría retroceder. Su cuerpo resistiría a duras penas, obligado finalmente a liberar su 100%, su poder se dispararía, sorprendiendo a todos una vez más, pero aún así, no sería suficiente. Broly lo superaría, aplastándolo sin darle oportunidad de contraatacar. Paragus, fuera de sí por la emoción y el odio acumulado, le gritaría a Broly que lo acabara de una vez, que terminara con todo, y Broly obedecería, concentrando su energía en un ataque final que borraría por completo a Freezer, poniendo fin a su imperio en la Tierra. Sin embargo, la victoria no traería calma. Broly seguiría descontrolado, su aura no disminuiría, y en su estado salvaje comenzaría a atacar todo a su alrededor, lanzándose contra Paragus, luego contra Gohan y Piccolo, quienes apenas lograrían esquivar los golpes, comprendiendo que ahora el peligro no era Freezer, sino el propio Broly.
Goku, viendo la situación, forzaría su cuerpo al límite, liberando el Kaioken por 20. Su energía explotaría, aún sabiendo que eso podría destrozarlo por dentro, gritaría el nombre de Broly, pidiéndole que se calmara, pero Broly respondería con un golpe brutal, hiriéndolo una y otra vez. Sin reconocerlo, cuando todo parecía perdido, una luz cegadora cubriría el campo de batalla. Tenshinhan aparecería y usaría el Taidyoken, deteniendo el caos por un instante. En ese momento, Goku, herido y apenas en pie, aprovecharía para hablarle, diciendo con voz firme que era él, que era Goku. Esas palabras atravesarían la furia de Broly, su respiración comenzaría a normalizarse, su aura se reduciría poco a poco, y finalmente recuperaría la conciencia, cayendo de rodillas, confundido por lo ocurrido. El silencio volvería al lugar, y uno a uno, todos comprenderían que Freezer había sido derrotado. Que el monstruo que aterrorizaba al universo ya no existía. Goku, sonriendo pese a las heridas, felicitaría a Broly por lo que había logrado, mientras Paragus, aún temblando, entendería que su hijo no solo era el más fuerte, sino que también había encontrado algo que jamás creyó posible: control, amigos, y un nuevo destino, por lo que, el Saiyajin legendario, se iría a entrenar con su nuevo amigo, mientras que, Gohan, continuaría por un par de meses, alternando entre sus estudios con sus entrenamientos. Lo que no sabían era que en el espacio, estarían a la espera de que una nueva amenaza los atacase. Tras la caída de Freezer y la calma que poco a poco regresaría a la Tierra, cada uno comenzaría a retomar su vida. Las ciudades serían reconstruidas. La gente volvería a su rutina sin saber lo cerca que habían estado de la destrucción total. Y los guerreros Z continuarían entrenando, ahora con una sensación extraña, sabiendo que habían derrotado a alguien que dominó el universo durante décadas. Goku, fiel a su naturaleza, aprovecharía ese tiempo para entrenar con Broly. Ambos pasarían meses enteros superándose día tras día, combatiendo, aprendiendo el uno del otro. Goku notaría avances enormes en su control y en su resistencia, mientras Broly aprendería a canalizar su poder sin dejarse dominar por la furia. Paragus observaría desde la distancia, más tranquilo que nunca, entendiendo que su hijo por fin había encontrado un camino distinto al odio. Muy lejos de allí, en el espacio profundo, King Cold recibiría la noticia que cambiaría todo. Un informe detallado le confirmaría que Freezer había sido asesinado en el planeta Tierra, junto a un gran número de soldados de su imperio. Por un momento el silencio se apoderaría de la nave. Cold, sorprendido, procesaría la información con calma helada. No podía creer que su hijo, el emperador del universo, hubiera caído en un planeta tan insignificante. Sin perder tiempo, King Cold ordenaría preparar las naves, convocando a las fuerzas especiales Ginyu, decidiendo ir personalmente a la Tierra, no solo por venganza, sino para ver con sus propios ojos quiénes habían sido capaces de lograr algo así. Cuando las naves se aproximaran al planeta, un ki gigantesco envolvería la Tierra. Una presión incluso más pesada que la de Freezer recorrería el ambiente, haciendo que los guerreros Z se detuvieran de golpe. Todos sentirían esa presencia acercándose, comprendiendo que una nueva amenaza estaba descendiendo. Goku, Broly, Piccolo, Gohan y los demás se moverían de inmediato hacia el punto de aterrizaje, reuniéndose para hacerles frente. El cielo se oscurecería ligeramente cuando King Cold descendiera acompañado por las fuerzas especiales Ginyu. Su sola presencia impondría respeto y peligro. Cold, observándolos con detenimiento, preguntaría con voz grave si ellos eran los malditos Saiyajines que habían acabado con la vida de su hijo. Su mirada se detendría especialmente en Goku y Broly, analizando cada detalle. Goku, dando un paso al frente, respondería con sinceridad que sí, que habían sido ellos, que Freezer era alguien malo y que había tenido que ser detenido, sin odio, sin provocación, solo con convicción. Sin decir nada más, King Cold levantaría la mano y enviaría a las fuerzas especiales Ginyu al ataque. Confiado en que serían suficientes, sin embargo, Piccolo y Gohan se adelantarían. Enfrentándolos directamente, el combate sería breve pero intenso, y uno a uno. Los miembros de la élite de Cold caerían derrotados, dejando el campo en silencio. La expresión de King Cold cambiaría por primera vez. La sorpresa se reflejaría en su rostro al ver a sus fuerzas caer con tanta facilidad. Lentamente volvería la mirada hacia los Saiyajines, evaluándolos con una sonrisa distinta, más calculadora. Entonces, para desconcierto de todos, Cold les ofrecería chamba. Diría que con un poder así, era un desperdicio destruirlos, que podrían servirle, gobernar mundos, tener riqueza y control, dejando claro que el universo siempre necesitaba nuevos amos, mientras esperaba la respuesta, sin saber que frente a él no tenía conquistadores, sino guerreros que ya habían elegido su propio camino. Broly y Goku escucharían la oferta de King Cold sin titubear. Broly, con una calma firme, dejaría claro que no estaba interesado en imperios ni en conquistar mundos, que ya habían vivido demasiado tiempo bajo la sombra de tiranos. Goku asentiría y diría que no pelearon para ocupar el lugar de Freezer, sino para detenerlo, y que jamás trabajarían para alguien como él.
La respuesta sellaría el destino de Cole. Sin perder más tiempo, intentaría atacar, liberando su poder con furia contenida. Pero Goku avanzaría un paso al frente y liberaría una energía distinta. Su ki se elevaría de forma estable pero abrumadora, transformándose en Super Saiyajin. Un poder que había alcanzado entrenando durante meses junto a Broly, aprendiendo a empujar sus límites frente a alguien con una fuerza monstruosa. El combate sería breve, Goku dominaría el ritmo, esquivando y golpeando con precisión, demostrando que ese nuevo poder no era solo fuerza bruta. Finalmente un ataque directo acabaría con King Cole, poniendo fin definitivo al legado de Freezer y a su imperio. El silencio posterior confirmaría que esa amenaza había desaparecido para siempre. Tras aquello, todos volverían a lo suyo, la Tierra entraría en una etapa de relativa paz. Y con el paso de los años, Goku seguiría entrenando como siempre, mientras Broly comenzaría a integrarse cada vez más a la vida del planeta. Su relación con Bulma se volvería más cercana, ella, fascinada por su fisiología y su potencial, desarrollaría tecnologías especiales para ayudarlo a explotar todo su poder sin perder el control. Cámaras de entrenamiento, dispositivos de contención y análisis que permitirían a Broly crecer de manera constante y segura. Gracias a ello, Broly se haría cada vez más poderoso, no solo en fuerza, sino en dominio de sí mismo, aprendiendo a regular su energía incluso en estados extremos. Poco a poco dejaría atrás la imagen del guerrero descontrolado, convirtiéndose en una fuerza imparable pero consciente. Con el tiempo, Broly y Bulma formarían una familia, y de esa unión nacería un niño al que llamarían Rajin, un pequeño con una energía latente impresionante, pero con una calma natural que sorprendería a todos. Criado entre ciencia, entrenamiento y amigos, lejos del odio que marcó la infancia de su padre. Años más tarde, cuando los androides finalmente aparecerían en una isla remota, demostrando un poder aterrador y superando con facilidad a cualquier amenaza conocida hasta ese momento, la preocupación se extendería por el planeta. Sin embargo, esa vez la historia sería distinta. Broly acudiría al lugar, su poder ya completamente controlado y llevado a un nivel descomunal. Y aunque los androides fueran increíblemente fuertes, no serían suficientes frente a él. El combate terminaría rápidamente, dejando claro que el mayor peligro ya no eran las creaciones humanas ni los restos del imperio de Freezer, sino el inmenso potencial que ahora protegía la Tierra. Broly, no como un monstruo, sino como su guardián, marcando una nueva era en la historia del universo. Con el paso del tiempo, los androides comprenderían que no podían hacer nada contra Goku y sus amigos. La diferencia de poder era tan absurda que cualquier intento de enfrentamiento carecía de sentido. Así pues, ambos decidirían abandonar por completo cualquier propósito violento y optar por una vida pacífica. Número 18 se acercaría cada vez más a Krillin, hasta convertirse en su novia, encontrando en él una tranquilidad que jamás había conocido, mientras que número 17 elegiría un camino distinto, alejándose del combate para dedicarse a cuidar bosques y proteger la naturaleza en una isla remota, viviendo en armonía y aislamiento. Durante varios años, la paz se mantendría firme, y en uno de esos días tranquilos, Goku se encontraría entrenando junto a su hijo Gohan, el señor Piccolo, Broly y el pequeño Rajin. El ambiente sería relajado, un entrenamiento más de crecimiento y control, sin urgencias ni amenazas aparentes. De pronto, una presencia familiar se aproximaría a gran velocidad. Krillin aparecería frente a ellos en un estado alarmante, cubierto de heridas y apenas manteniéndose en pie. Su voz temblaría al decir que número 18 había sido atacada por un monstruo, que había aparecido de la nada y la había dejado gravemente herida. La sorpresa sería inmediata en todos. Antes de que pudieran asimilarlo del todo, una presión brutal sacudiría el ambiente. Desde la isla donde vivía número 17, un ki monstruoso comenzaría a crecer sin control, haciendo que el aire vibrara y el cielo pareciera oscurecerse. Goku se quedaría inmóvil, reconociendo algo imposible en esa energía. Broly sentiría un escalofrío recorrerle el cuerpo, y Gohan tragaría saliva al notar lo mismo. Ese ki no era solo enorme, era familiar. Contenía el poder de Goku, el de Piccolo, el de Gohan y el de Broly mezclados en uno solo, como si alguien hubiera reunido sus esencias en una sola existencia. Piccolo sería quien reaccionaría con mayor inquietud, diría que eso no tenía sentido, que jamás había sentido algo así, preguntándose qué clase de criatura podía poseer energías tan distintas y a la vez tan precisas, y más aún, qué relación podía tener eso con los androides. Su mente buscaría respuestas, pero ninguna encajaría. Goku, serio como pocas veces, diría que fuera lo que fuera, no podía ignorarse. Broly asentiría en silencio, sintiendo que ese poder no era simplemente hostil, sino antinatural. Rajin, aunque joven, percibiría la gravedad del momento y se mantendría cerca de su padre. Sin perder más tiempo, los cinco se elevarían al cielo y volarían a toda velocidad hacia la isla de número 17, conscientes de que estaban a punto de enfrentarse a algo completamente distinto a todo lo que habían conocido. Algo que no solo amenazaba la paz, sino que parecía conocerlos a todos desde lo más profundo de su propio poder. Cuando finalmente llegarían a la isla, el ambiente sería opresivo, el cielo estaría cubierto por nubes densas y el suelo mostraría señales claras de destrucción. Árboles arrancados de raíz y el terreno deformado por una energía antinatural.
En el centro del lugar se encontraría un sujeto de apariencia extraña, erguido con total tranquilidad. Como si hubiera estado esperando. Goku sería el primero en hablar. Con el ceño tenso preguntaría quién demonios era y qué fue lo que le hizo a la esposa de Krillin y a número 17. Su voz no tendría ira descontrolada, sino una firmeza peligrosa. El sujeto sonreiría con suficiencia y se presentaría como Cell, explicaría que fue creado por la Patrulla Roja. Un proyecto definitivo diseñado para superar a todos. Diría que en su interior llevaba las células de los guerreros más poderosos que habían existido, mencionando sin reparo a Goku, Piccolo, Gohan y Broly, pero también a Freezer y a su padre, aclarando que su objetivo original había sido absorber a los androides para alcanzar la perfección absoluta, y que ahora, con el poder que había reunido, nadie podría hacerle frente. Las palabras caerían pesadas sobre todos, Gohan apretaría los puños, Piccolo sentiría un nudo en el pecho al entender la magnitud del error de la Patrulla Roja, mientras Goku observaría a Cell con una mezcla de sorpresa y preocupación. Broly daría un paso al frente, su mirada firme, le pediría que se marchara del planeta, dejándole claro que no quería pelear, pero que si se quedaba, lo acabaría ahí mismo. Su voz no sería arrogante, sino una advertencia honesta. Cell solo se reiría, una risa grave y burlona, y sin responder, Broly se lanzaría contra él con una velocidad brutal. El choque sería inmediato. Sin embargo, para sorpresa de todos, Cell esquivaría cada uno de sus golpes con facilidad, moviéndose con una precisión inquietante. Broly frunciría el rostro, desconcertado, y sin perder tiempo liberaría el Super Saiyajin. Su aura dorada estallaría, aumentando su poder de forma clara. Ahora sí lograría conectar golpes contra Cell, obligándolo a retroceder. El enfrentamiento se volvería parejo por un momento. Los impactos sacudirían la isla. Cell, sonriendo con calma, le diría que eso no sería suficiente, que ese nivel de poder ya lo había calculado, y de pronto su actitud cambiaría, comenzaría a dominar el combate, esquivando y contraatacando con brutalidad. Cada golpe caería sobre Broly con precisión humillante. Broly sería lanzado contra el suelo una y otra vez. Su cuerpo resistiría, pero la diferencia se haría evidente. Cell lo estaría aplastando sin piedad, demostrando que incluso el guerrero más poderoso de la Tierra podía ser superado, mientras Goku, Piccolo y Gohan observaban con tensión creciente, comprendiendo que ese enemigo era algo completamente distinto, una amenaza que ponía en duda todo lo que creían seguro. El silencio que se formaría en la isla sería pesado, casi irreal. Todos estarían completamente sorprendidos al ver que, por primera vez, Broly no era capaz de derrotar a alguien. La imagen de él siendo superado rompería la seguridad que habían tenido durante años. Incluso Goku sentiría un nudo en el estómago al comprender que ese enemigo estaba a otro nivel. Rajin, al ver a su padre siendo golpeado, no podría contenerse. Su pequeño cuerpo temblaría y su ki explotaría de golpe, liberando por primera vez el Super Saiyajin. Su aura dorada estallaría con fuerza, y sin pensarlo se lanzaría contra Cell para ayudar a su padre, logrando distraerlo por un instante. Cell, molesto por la interrupción, giraría con fastidio y golpearía a Rajin sin piedad, hiriéndolo gravemente y lanzándolo lejos. Ese momento rompería algo dentro de Broly. Su grito sacudiría toda la isla, su poder aumentaría de forma salvaje, incontrolable. Su aura cambiaría por completo y su energía se dispararía hasta niveles nunca antes vistos. Broly perdería el control y alcanzaría su forma legendaria. Un poder tan monstruoso que haría temblar el cielo y el mar, sorprendiendo a todos, incluso a Goku y a Piccolo, quienes jamás habían sentido algo así. Ese poder superaba cualquier límite conocido, demostrando que Broly había cruzado una línea peligrosa. Piccolo, reaccionando con rapidez, tomaría a Rajin en brazos y se elevaría hacia el cielo, llevándolo directamente al templo de Kamisama para ponerlo a salvo, mientras Broly, completamente descontrolado, atacaría a Cell con una furia devastadora. Goku y Gohan, entendiendo que no podían quedarse atrás, liberarían sus Super Saiyajin 2. Sus auras eléctricas estallarían al unísono, y se unirían al combate para intentar contener a Broly y enfrentar a Cell al mismo tiempo. El choque de energías sería brutal. Sin embargo, Cell, manteniendo su sonrisa, ejecutaría una técnica inesperada. Su energía tomaría forma y replicaría el collar de control que Paragus había usado años atrás. El artefacto aparecería alrededor del cuello de Broly y liberaría una descarga eléctrica brutal, haciendo que Broly gritara de dolor y cayera al suelo gravemente herido. La escena dejaría helados a Goku y a Gohan, quienes no alcanzarían a reaccionar antes de ser golpeados con facilidad por Cell. Lanzados lejos como si no fueran nada, Cell se reiría de ellos, burlándose, diciendo que aún con todo su poder seguían siendo insuficientes. Con total tranquilidad, Cell anunciaría que les daría 9 días para prepararse, para organizar un torneo de artes marciales, ya que quería una pelea divertida antes de destruir la Tierra, dejando claro que no tenían escapatoria. Tras decir eso, Cell se marcharía, dejando tras de sí destrucción y desesperación. Goku y Gohan se levantarían con dificultad y tomarían a Broly, llevándolo de inmediato al templo de Kamisama, sabiendo que el tiempo corría en su contra.
y que en 9 días tendrían que enfrentarse al enemigo más peligroso que jamás habían conocido. Al llegar al templo de Kamisama, el ambiente estaría cargado de una tensión palpable. Todos se mostrarían más que aterrados por lo que acababan de enfrentar. Goku admitiría que jamás habían luchado contra alguien tan poderoso, que ni Freezer ni Cole se comparaban a ese enemigo. Piccolo asentiría con seriedad, comprendiendo que aquello no era una simple amenaza, sino algo sin precedentes. Broly, aún herido pero consciente, pediría ver a su hijo. Su voz tendría un tono que mezclaba urgencia y culpa. Al encontrar a Rajin, lo vería recuperado, ya que había sido curado con una semilla del ermitaño. Ese alivio haría que Broly respirara con algo de calma por primera vez desde el combate. En ese momento, Broly revelaría algo que no dejaría de inquietarlos. Diría que ese sujeto podía crear una técnica capaz de replicar el collar que había construido su padre, un método de control diseñado específicamente para neutralizar su poder, algo que consideraría una locura absoluta, ya que significaba que Cell no solo era fuerte, sino también peligrosamente inteligente. Goku, pensativo, rompería el silencio diciendo que no había otra opción, que tenían que entrenar en la habitación del tiempo, que ese lugar era ideal para prepararse contra alguien así. Kamisama, escuchando la propuesta, explicaría que había realizado mejoras recientemente, ampliando la capacidad del lugar para permitir la entrada de hasta 10 personas al mismo tiempo. Eso haría que Goku sonriera con determinación, diciendo que era perfecto. Propondría entrar por 2 años completos para entrenar junto a Broly, mientras Piccolo se encargaría de entrenar a los niños, ayudándolos a crecer y controlar su poder. Piccolo aceptaría sin dudarlo, entendiendo la responsabilidad que implicaba. Así, los 5 guerreros entrarían en la habitación del tiempo, la pesada puerta se cerraría detrás de ellos, marcando el inicio de un entrenamiento brutal que definiría el destino del planeta, mientras afuera, el tiempo apenas comenzaba a correr. Krillin, que se había quedado fuera, se encontraría profundamente preocupado por el futuro de la Tierra. La sensación de impotencia no lo abandonaría, y en ese momento llegarían Tenzin Han, Chaoz y Yamcha, quienes notarían de inmediato su estado. Krillin les contaría todo lo ocurrido, la aparición de Cell, la derrota de Broly, la amenaza del torneo, y los 9 días que les quedaban, dejando a todos en silencio, conscientes de que el destino del mundo pendía de un hilo, comentando Tenzin Han, que nunca pensaría que el poder de Broly sería superado de esta manera, y por un sujeto así, mencionando que, en este momento ellos no pueden hacer más nada que observar. Dentro de la habitación del tiempo, el infierno blanco se convertiría en su único mundo. Días que afuera eran minutos, allí se volverían años de esfuerzo constante, de golpes, caídas y superación. Tanto Goku como Broly llevarían sus cuerpos más allá de todo límite conocido. Goku, tras incontables combates contra Broly y un entrenamiento extremo, lograría finalmente romper una barrera que jamás pensó cruzar. Su ki explotaría de una forma distinta, más pesada, más salvaje, alcanzando el poder del Super Saiyajin 3, su cabello crecería de manera imponente. Su energía sacudiría todo el vacío de la habitación, dejando claro que había dado un salto colosal. Broly, por su parte, iría aún más lejos. Empujado por su naturaleza y por el recuerdo de su derrota ante Cell, comenzaría a fusionar lo imposible, combinando el poder del Super Saiyajin legendario con la fuerza brutal del Super Saiyajin 3. Su aura se volvería monstruosa, verde y dorada al mismo tiempo, tan densa que el suelo mismo se agrietaría bajo sus pies, un poder jamás visto, inestable, pero cada vez más controlado. Goku, comprendiendo el verdadero peligro de la técnica de Cell, idearía un método específico para ayudar a Broly. Comenzaría a crear una variante del Kamehameha, cargada de energía eléctrica pura, un Kamehameha eléctrico, diseñado para replicar y superar las descargas que el collar artificial había generado. Una y otra vez, Goku lanzaría esa técnica contra Broly. Sin descanso, las descargas envolverían su cuerpo, lo harían gritar, caer y levantarse de nuevo. El dolor sería brutal, pero Broly resistiría, apretando los dientes, obligando a su cuerpo a adaptarse. Cada impacto lo acercaría más a una inmunidad real frente a ese tipo de energía. Con el paso del tiempo, las descargas dejarían de hacerlo caer, su cuerpo comenzaría a soportarlas. Su aura neutralizaría la electricidad, hasta que finalmente Broly podría recibir de lleno el Kamehameha eléctrico sin perder el control, demostrando que había superado una de sus mayores debilidades. Ambos guerreros, exhaustos pero firmes, se mirarían sabiendo que habían alcanzado niveles absurdos de poder. Aún así, ninguno bajaría la guardia, porque los dos sabían que Cell no les daría margen de error, y que todo ese entrenamiento solo tendría sentido cuando llegara el día del torneo, el momento en el que el destino de la Tierra se decidiría de una vez por todas. Así pues, pasadas las 48 horas, los 5 guerreros saldrían del sitio, notando de inmediato la presión del gran poder los guerreros que afuera estaban esperando. Krillin se sentiría feliz, el poder que habían alcanzado era tan alto que sentía que podría ver a su esposa nuevamente. Gohan y Rajin serían más altos, ya que durante estos 2 años habrían crecido lo suficiente.
Kamisama mencionaría que no solo los Saiyajines y los niños se han vuelto fuertes, sino que el poder de Picoro también ha crecido significativamente, y que su poder ahora mismo es demasiado grande, mientras que Goku decidiría descansar los siguientes días, sabiendo que así podrían estar listos para la batalla final contra el biondroide. De esta manera, luego de transcurridos los días, el día del torneo llegaría, en donde Goku, Gohan, Rajin, Picoro, Broly, Paragus, Tenshinhan y Yamcha llegarían al sitio en donde se llevaría a cabo el gran torneo de Cell. Cell estaría más que emocionado de llevar a cabo el torneo de Cell, por lo que preguntaría quién sería el primero en pelear, en donde sería Goku quien querría probar su avance en contra del biondroide, causando la risa de Cell, quien no creería que Goku era capaz de derrotarlo. Pero, a lo lejos, Krillin estaba organizando un plan con Mr. Popo y con Kamisama, el cual era para que Cell sea derrotado con más facilidad. La pelea comenzaría, donde Goku usaría el poder del Super Saiyajin 3, un poder que si bien le ocasionaba un gran gasto de energía, este lograría darle una gran cantidad de golpes a Cell, quien se mostraba sorprendido por el repentino aumento de poder por parte de Goku, ya que este no tenía esa fuerza cuando pelearon, notando no solo esto, sino que Gohan y Rajin se veían más altos que antes, preguntándose dentro de sí qué pudo haber pasado. En ese momento, la pelea continuaría, donde Goku estaría siendo superado por Cell, quien humillaría con mucha facilidad al Saiyajin. Gohan, mirando esto, estaría más que molesto, sabiendo que en el estado que está, su papá no será capaz de derrotar a Cell hasta que en ese momento pasaría algo que no sorprendería a los guerreros, pero sí a Cell, lo cual sería que el cielo se oscurecería por completo. Cell no entendería qué estaba pasando, y lejos de allí, Krillin, mirando al dragón que habría sido invocado por él, le pediría a este gigante que haga que se le expulse a los androides 17 y 18. En ese momento el dragón Senglón iluminaría sus ojos, haciendo que en el campo de batalla, Cell comience a escupir a los androides, quienes saldrían y serían puestos a salvo por Tenshinhan. Cell notaría una disminución significativa en sus poderes, lo cual haría que el biondroide se encuentre más que enfadado, preguntándose acaso han hecho algo para que éste expulse a los androides y se haga menos poderoso, resaltando que, si hicieron eso, no cabe duda de que son unos cobardes, pero Goku diría que eso fue idea de Krillin, y que ellos estuvieron de acuerdo. En ese momento, Goku le dice que, a pesar de que fue un buen enemigo, no se pueden permitir dejarlo con vida, por lo que este lo acabaría de un potente Kamehameha, de esta manera, salvando la Tierra. Broly va hasta el sitio para agradecerle a Goku y decirle que estuvo genial, diciendo que ni siquiera fue necesario que éste usara su poder, aunque siente pena, porque quería pelear contra Cell usando su máximo poder. Así pues, en la Tierra, habrían otros años de paz, donde las cosas estarían mucho mejor y los guerreros tendrían un poder más alto. Gohan empezaría a ir a la preparatoria, mientras que Goku tendría a su segundo hijo, de nombre Goten. Pasarían varios años desde la derrota de Cell, años en los que la Tierra permanecería en calma. No por falta de peligros en el universo, sino porque quienes la protegían habían alcanzado un nivel que pocas amenazas se atreverían a desafiar. Durante ese tiempo, Rajin crecería bajo la tutela de su padre, Broly, entrenando con disciplina y control, mostrando un talento enorme pero sin la furia que había marcado a su familia durante generaciones. Goten, por su parte, crecería alegre y despreocupado, entrenando con Goku y siguiendo a Rajin a todos lados, intentando alcanzarlo en fuerza y habilidad, riendo incluso en medio de los entrenamientos más duros. Gohan sería quien más cambiaría con el paso del tiempo, ya no sería aquel niño prodigio, sino un adulto completo, alto, serio cuando era necesario y con un poder que superaba por mucho al de la mayoría de los guerreros Z de antaño. Alternaría sus días entre los estudios y el entrenamiento, cumpliendo la promesa que siempre quiso mantener: ser alguien con conocimiento, pero sin abandonar jamás su responsabilidad como protector. Picoro seguiría guiándolo en silencio, corrigiendo posturas, afinando reflejos y empujándolo a no conformarse, mientras Goku observaba con orgullo, sabiendo que su hijo había encontrado su propio equilibrio. En la preparatoria, Gohan intentaría llevar una vida normal, aunque no siempre le resultara sencillo ocultar quién era realmente. Para proteger su identidad, comenzaría a actuar como el Gran Saiyaman, un héroe enmascarado que combatía el crimen sin levantar sospechas, creyendo que nadie descubriría jamás su secreto. Sin embargo, entre los pasillos de la escuela, una joven de carácter fuerte y mirada decidida comenzaría a observarlo con atención, la hija del famoso peleador Mr. Satan, quien no tardaría en notar que aquel estudiante tranquilo no era tan normal como pretendía. Un día, tras seguirlo y verlo transformarse, ella lo encararía sin rodeos, mirándolo fijamente. Con una sonrisa confiada, le diría que ya sabía quién era en realidad, que el Gran Saiyaman no la engañaba en absoluto. Gohan, sorprendido y algo nervioso, intentaría negarlo, pero al ver que no había hostilidad en ella, terminaría aceptándolo. La joven, cruzándose de brazos y hablando con total seguridad, diría que no revelaría su secreto,
que le parecía increíble y que incluso le parecía emocionante conocer a alguien así. Pero a cambio le pediría algo muy simple, que participara en el próximo torneo de las artes marciales. Gohan, dudando al principio, terminaría aceptando, no solo por ella, sino porque en el fondo sabía que extrañaba ese ambiente, medir su fuerza sin pelear por la supervivencia del mundo. Esa misma noche, reunido con sus amigos y familia, les contaría la propuesta. Goku, con una sonrisa inmediata, diría que sonaba divertido y que hacía mucho no participaba en un torneo así. Krillin, riendo nervioso, comentaría que ya era costumbre meterse en problemas junto a ellos, pero que no se lo perdería por nada. Piccolo asentiría en silencio, entendiendo que ese torneo podía ocultar algo más de lo que parecía. Broly, tranquilo pero interesado, diría que quería ver cómo habían crecido los humanos y medir su propio control en un entorno distinto. Rajin y Goten, emocionados, insistirían en participar también, deseosos de probarse frente a otros luchadores. Llegado el día del torneo, todos se reunirían en el lugar, el ambiente estaría lleno de gritos, emoción y cámaras, humanos de todo el mundo se congregarían sin imaginar quiénes caminaban entre ellos. Mr. Satan sería ovacionado como siempre, mientras Gohan, ya sin el traje del Saiyaman, se mantendría relajado junto a los suyos, donde Krillin llegaría también junto a su esposa la androide 18, y Paragus también llegaría al sitio, observando a la multitud. Sin embargo, algo cambiaría el ambiente de inmediato. Entre los participantes, 4 figuras llamarían la atención de los guerreros Z. 2 de ellos, Yamu y Spopovich, tendrían una presencia extraña, cuerpos robustos, miradas vacías y una energía perturbadora, como si algo los estuviera usando desde dentro. Los otros 2, Sin y Kibito, destacarían de una forma distinta, sus ki eran contenidos, profundos, antiguos, imposibles de leer del todo. Goku, con el ceño ligeramente serio, sentiría que algo no encajaba y lo comentaría en voz baja, diciendo que esos tipos no eran luchadores normales. Piccolo, observándolos con atención, confirmaría la sensación, afirmando que había algo oscuro y algo divino mezclado en ese lugar. Broly permanecería quieto, atento, sintiendo una incomodidad que no experimentaba desde hacía años. Gohan, mirando a los 4 sujetos, comprendería que aquel torneo no sería solo un evento deportivo, sino el inicio de algo mucho más grande, algo que, una vez más, pondría a prueba el destino del mundo. El torneo de artes marciales comenzaría con el combate de los más jóvenes. Un ambiente cargado de emoción y risas, el público animando sin saber que, sobre ese mismo escenario, se encontraban guerreros capaces de destruir montañas con un solo golpe. Goten y Rajin avanzarían ronda tras ronda sin demasiadas dificultades, sus movimientos serían rápidos, limpios, muy por encima del nivel humano, aunque siempre conteniéndose, siguiendo las indicaciones de sus padres y maestros. La final sería inevitable, Goten frente a Rajin, 2 niños sonriendo antes de comenzar, chocando los puños con camaradería, pero con una chispa competitiva evidente en la mirada. Apenas iniciara el combate, Goten demostraría lo mucho que había crecido. Su velocidad sorprendería a más de uno, encadenando golpes precisos, patadas bien medidas y desplazamientos ágiles que obligarían a Rajin a retroceder más de una vez. El público estallaría en aplausos, creyendo estar presenciando una pelea increíblemente bien entrenada para su edad, sin imaginar la magnitud real de lo que ocurría. Rajin, sin embargo, comenzaría a tomarse el combate con mayor seriedad, su expresión cambiaría poco a poco, y aunque no se transformaría, su aura se volvería más densa, más pesada. Una presión silenciosa que haría vibrar ligeramente el aire. Los genes del Super Saiyajin legendario empezarían a marcar la diferencia, su resistencia sería absurda, su fuerza crecería a cada intercambio, y aunque Goten seguiría peleando con valentía, el desequilibrio se volvería inevitable. Un último choque de golpes decidiría todo. Rajin resistiría el ataque final de Goten y lo derribaría con un impacto controlado pero contundente, dejándolo fuera de combate. El árbitro declararía el final del combate, Rajin sería el vencedor, y desde las gradas, Paragus no podría ocultar su emoción. Sus ojos se humedecerían al ver a su nieto alzando el brazo con una sonrisa tímida, orgulloso no solo de su poder, sino de su control, entendiendo que aquel niño había superado límites que ni siquiera Broly había cruzado a esa edad. Tras el torneo infantil, el ambiente cambiaría por completo cuando comenzara la categoría de adultos. La energía en el estadio se volvería más densa, más incómoda. No pasaría mucho tiempo antes de que algo se sintiera mal. El combate entre Spopovich y Videl sería el punto de quiebre. Desde el primer momento, Spopovich demostraría una brutalidad innecesaria, sus golpes serían desmedidos, crueles, sin intención de ganar limpiamente. Videl, pese a su determinación, sería superada y castigada sin piedad. Cada impacto arrancaría exclamaciones de horror del público. Gohan, observando desde las gradas, apretaría los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavarían en la palma. Su mirada ardería de furia contenida, jurándose en silencio que aquel hombre pagaría por lo que estaba haciendo. Goku también se mostraría inquieto, mientras Broly frunciría el rostro, sintiendo una energía oscura y artificial en Spopovich que no le gustaba en absoluto.
Poco después, ocurriría algo aún más desconcertante. Picoro entraría al ring para enfrentarse a Sin, y tras apenas unos segundos de intercambio de miradas, el namekiano levantaría la mano y se rendiría sin lanzar un solo ataque. El estadio quedaría en silencio, los guerreros Z se quedarían completamente desconcertados. Goku lo miraría sin comprender, Broly entrecerraría los ojos, Rajin sentiría una incomodidad profunda, preguntándose qué clase de poder había obligado a Picoro a tomar una decisión así. Muy lejos de allí, en el templo de Kamisama, la reacción sería inmediata. Kamisama sentiría esa presencia y palidecería, llevándose la mano al rostro, preguntándose con terror qué demonios hacía Sin en la tierra, comprendiendo que aquello no era un simple torneo, sino el inicio de algo extremadamente peligroso. El combate entre Gohan y Kibito llegaría poco después. Kibito, con tono serio, le pediría que usara todo su poder, que mostrara eso que llamaban el Super Saiyajin. Gohan dudaría apenas un instante, pero finalmente aceptaría, su aura dorada estallaría. Su poder se elevaría y el estadio quedaría envuelto en una presión invisible. Antes de que pudiera reaccionar, Spopovich y Yamu saltarían al ring, utilizando un extraño dispositivo para absorber su energía, drenándolo con violencia, mientras Sin, desde fuera, lo paralizaría con una técnica invisible, inmovilizándolo por completo. El caos se desataría en segundos. Spopovich y Yamu escaparían con la energía robada, dejando al público confundido y aterrorizado. Gohan caería de rodillas, exhausto, su transformación se disiparía mientras luchaba por mantenerse consciente. De inmediato, Broly, Goku, Picoro y Videl correrían hacia él. Broly lo sostendría con cuidado, notando lo débil que estaba, mientras Picoro observaba el cielo con el ceño tenso, entendiendo que aquello ya no era un simple problema del torneo. Algo antiguo, peligroso y extremadamente serio acababa de ponerse en marcha, y el robo de la energía de Gohan era solo el primer paso de una amenaza mucho mayor. Sin, con el rostro serio y sin rastro alguno de duda, les diría que no había tiempo que perder, que si permitían que esos sujetos escaparan con la energía robada, el desastre sería irreversible. Su tono no admitiría discusión alguna. Nadie lo cuestionaría, ni Goku, ni Picoro, ni Broly, ni siquiera Paragus. Todos sentirían que aquello ya había superado el nivel de un simple torneo, y en cuestión de segundos, se elevarían al cielo, persiguiendo a Yamu y a Spopovich a toda velocidad, cruzando nubes y montañas como ráfagas vivientes. Mientras volaban, Sin comenzaría a explicar la verdad. Diría que esos hombres servían a un hechicero llamado Babidi, un ser antiguo y retorcido cuyo único objetivo era revivir a Majin Buu, un monstruo creado hace incontables eras, una entidad de destrucción pura que había arrasado mundos enteros sin razón ni lógica. Alguien que ni los dioses podían controlar por completo. Explicaría que Majin Buu no luchaba por poder ni conquista, sino por simple caos, que su existencia misma era una amenaza para el universo. Esas palabras harían que Paragus frunciera el ceño, recordando viejas historias escuchadas en planetas lejanos, relatos fragmentados sobre un demonio rosado que devoraba civilizaciones enteras. Diría que había oído rumores de ese monstruo, leyendas que incluso los tiranos espaciales evitaban mencionar. Broly lo miraría sorprendido. Jamás había escuchado a su padre hablar con tanta seriedad sobre algo que no fuera Freezer o el pasado Saiyajin, comprendiendo que aquello era distinto a todo lo que habían enfrentado. No pasaría mucho tiempo antes de que llegaran a una zona montañosa. Allí, oculta entre rocas y estructuras extrañas, se alzaría la nave de Babidi. Yamu y Spopovich aterrizarían frente a la entrada y entregarían la energía robada. Babidi, pequeño y deforme, observaría el medidor con una sonrisa torcida, complacido al ver cómo aumentaba lentamente. Sin embargo, su expresión cambiaría al instante al sentir las presencias que se acercaban. Sabría que los guerreros estaban allí, escondidos entre las montañas. Sin perder tiempo, Babidi daría la orden con voz chillona y autoritaria, mandando a Dabura, el rey del inframundo, a que acabara con ellos de inmediato. Dabura aparecería frente al grupo con una sonrisa cruel, su presencia sería pesada, oscura, y sin darles oportunidad de reaccionar, se movería con una velocidad brutal. En un instante, atacaría a Kibito, atravesándolo sin esfuerzo, acabando con su vida antes de que nadie pudiera hacer nada. Sin gritaría su nombre, completamente paralizado por el horror. Antes de que el shock pudiera disiparse, Dabura giraría el rostro hacia Paragus y escupiría sin piedad. La saliva demoníaca impactaría su cuerpo y lo convertiría en piedra al instante. Su expresión quedaría congelada para siempre. Ese momento rompería algo dentro de Broly. Sus ojos se abrirían de par en par, su respiración se volvería errática. Y al ver a su padre convertido en una estatua inerte, su mente solo podría pensar una cosa: que lo había perdido. El aire explotaría alrededor de Broly. Su ki se elevaría de forma brutal, salvaje, descontrolada, su aura dorada estallaría con violencia. Transformándose en Super Saiyajin, la presión sería tan intensa que las montañas temblarían. En la nave, Babidi miraría su medidor completamente fuera de control. Los números subirían a una velocidad absurda. Detectando cientos de miles de kiris, sus ojos se abrirían con incredulidad mientras gritaba que ese poder superaba incluso al de Majin Buu. Dabura apenas tendría tiempo de reaccionar.
Broly aparecería frente a él en un parpadeo y con 2 golpes secos y devastadores. Acabaría con su vida sin piedad, su cuerpo sería pulverizado por la fuerza absurda de los impactos. El silencio que seguiría sería pesado, casi irreal. Sin observaría la escena completamente atónito, comprendiendo en ese instante que el guerrero que tenía delante no era solo un Saiyajin poderoso, sino una entidad capaz de eclipsar incluso a las mayores amenazas del universo. Babidi, desde su nave, comenzaría a reír nervioso, entendiendo que había despertado algo que jamás podría controlar, mientras Broly, aún envuelto en su aura furiosa, permanecía de pie frente a la estatua de su padre, temblando entre rabia, dolor y un poder que amenazaba con desbordarse. Tras la caída de Dabura, el silencio se apoderaría de las montañas, un silencio pesado, roto solo por el crepitar del aura de Broly, que aún ardía con furia descontrolada. Sin embargo, algo inesperado ocurriría, la saliva demoníaca comenzaría a resquebrajarse, pequeñas grietas recorrerían el cuerpo petrificado de Paragus hasta que, con un leve estallido, la piedra se desharía, devolviéndolo a su forma original. Paragus caería de rodillas, respirando con dificultad, confundido, pero vivo. Ese instante sería suficiente para que Broly reaccionara. Sus ojos se clavarían en su padre. El temblor de su cuerpo se detendría poco a poco y su aura comenzaría a apagarse. El poder dorado disipándose como una tormenta que finalmente se aleja. Broly se acercaría, sosteniéndolo con cuidado, asegurándose de que realmente estuviera bien. Su voz quebrada preguntándole si podía moverse, mientras Paragus, aún impactado, asentiría lentamente. Desde la nave, Babidi observaría la escena completamente aterrado, comprendiendo que aquel guerrero no solo poseía un poder absurdo, sino también algo mucho más peligroso para sus planes, un corazón puro, imposible de corromper. Aún así, intentaría manipularlo, lanzando palabras cargadas de veneno, prometiéndole más fuerza, más control, venganza, todo aquello que pudiera tentar su rabia. Nada funcionaría. Broly apenas lo miraría, sin sentir el menor eco de oscuridad en su interior. Sin no perdería más tiempo, con el rostro endurecido por la rabia y el dolor por la muerte de Kibito, aparecería frente a Babidi y, sin discursos ni advertencias, acabaría con su vida de un solo ataque, poniendo fin al hechicero antes de que pudiera causar más daño. La nave quedaría en silencio, y con la caída de Babidi, el control sobre sus sirvientes se rompería. Pui Pui y Yakon, libres al fin de la influencia del hechicero, huirían despavoridos, cayendo de rodillas ante los guerreros, suplicando clemencia, prometiendo no volver a causar problemas jamás. Goku, cruzándose de brazos, los miraría con su habitual sonrisa despreocupada, diciéndoles que podían irse, pero que si volvían a provocar caos en la Tierra, él mismo se encargaría de detenerlos. Sin perder un segundo, ambos escaparían del planeta, desapareciendo en el espacio. Con la amenaza neutralizada, Sin tomaría el enorme huevo de Majin Buu entre sus manos, sintiendo la energía latente en su interior, aún incompleta, aún dormida. Diría que no podían correr riesgos, que lo mejor sería destruirlo para siempre, lanzándolo al sol y asegurándose de que jamás pudiera despertar. Goku asentiría sin dudarlo, comprendiendo la gravedad de lo que acababan de evitar. Así, Sin partiría, llevando el huevo consigo, sellando el destino de Majin Buu antes siquiera de nacer. Poco después, todos regresarían al lugar del torneo, como si nada hubiera pasado, aunque cada uno cargando en silencio el peso de lo vivido. El evento se reanudaría entre aplausos y risas del público, completamente ajeno al peligro que había estado a punto de consumir el planeta. Al final, Mr. Satan se alzaría como el ganador, utilizando su habitual carisma y algo de suerte, arreglando discretamente el premio con número 18, quien aceptaría el trato sin problemas. Así, la Tierra volvería a la calma, los días transcurrirían con una aparente normalidad, los guerreros regresarían a sus entrenamientos, a sus vidas, intentando dejar atrás lo ocurrido. Sin embargo, muy lejos de ese planeta, en un rincón olvidado del universo, algo se movería. Una presencia antigua abriría los ojos tras un largo sueño, recordando una visión reciente, el rostro de un poderoso Saiyajin envuelto en una energía monstruosa. Una leve sonrisa se dibujaría en la oscuridad, comprendiendo que había llegado el momento de despertar, porque un poder así no podía ser ignorado. Muy lejos de la Tierra, en un planeta envuelto en silencio y destrucción contenida, Bills despertaría lentamente de su largo sueño. Sus ojos dorados se abrirían con pereza mientras estiraba el cuerpo, bostezando, sintiendo que algo había alterado el equilibrio del universo. Sin siquiera levantarse del todo, giraría el rostro hacia su acompañante y con tono despreocupado preguntaría qué había ocurrido con Freezer, si finalmente había destruido ese planeta que tanto le molestaba. Whis, con su habitual calma y una ligera sonrisa, le explicaría que sí, que Freezer había destruido el planeta, pero que poco después fue derrotado por un Saiyajin muy particular, uno que poseía el poder del Super Saiyajin legendario, un mutante dentro de su propia especie. Añadiría, casi como un detalle más, que ese mismo Saiyajin también había acabado con la vida del príncipe Vegeta, cumpliendo una orden directa de su padre, y que en la actualidad vivía tranquilamente en el planeta Tierra.
Esas palabras despertarían de inmediato el interés de Bills. Su expresión cambiaría, sus ojos brillarían con curiosidad y una leve sonrisa se dibujaría en su rostro, sintiendo que aquel poder coincidía demasiado con el sueño que había tenido. Sin pensarlo demasiado, decidiría que quería conocer a ese guerrero en persona, ordenándole a Whis que pusiera rumbo a la Tierra de inmediato. Porque un Saiyajin capaz de derrotar a Freezer no era algo que se encontrara todos los días. En la Tierra, el ambiente sería completamente distinto. Bulma estaría celebrando su cumpleaños, y todos los amigos estarían reunidos, riendo, comiendo y disfrutando del momento, sin sospechar lo que estaba por ocurrir. Goku, Broly, Paragus, Gohan, Piccolo, Krillin, número 18 y los demás compartirían la celebración. Cuando de pronto, una presión extraña se sentiría en el aire, una presencia que no era hostil, pero sí abrumadora. Un destello atravesaría el cielo y, en medio del jardín, aparecerían Bills y Whis. El silencio se apoderaría del lugar al instante. Paragus se quedaría completamente inmóvil, su rostro perdería el color. El corazón latiéndole con fuerza al reconocer esa figura esbelta y tranquila. Comprendiendo al instante quién tenía delante. Habría escuchado historias sobre el dios de la destrucción. Relatos que se transmitían en susurros entre guerreros y conquistadores espaciales, y ahora estaba frente a él. Bills observaría el lugar con curiosidad, olfateando el aire, y de manera sorprendentemente educada. Se presentaría ante todos, diciendo que no venía a causar problemas, que solo deseaba conocer al Saiyajin que había derrotado a Freezer. Sus palabras, aunque calmadas, harían que todos se tensaran instintivamente. Goku y Broly darían un paso al frente casi al mismo tiempo. Ambos se inclinarían con respeto frente a Bills, reconociendo su estatus sin necesidad de explicaciones. Bills los miraría con atención, recorriéndolos con la mirada, sintiendo el potencial latente en ambos. Y una sonrisa de auténtico interés aparecería en su rostro. Estaría encantado de conocerlos, intrigado por su energía, por su calma y por el poder que escondían, comprendiendo que aquel viaje a la Tierra no había sido en vano, porque frente a él se encontraban guerreros que podrían, algún día, ofrecerle la batalla que tanto había deseado. Kamisama por su parte, desde el templo, no lo podría creer, nada más y nada menos que el dios de la destrucción, Bills, se encontraba en el planeta Tierra, temiendo de que este destruya el planeta por alguna de las estupideces de Goku o de Broly, pero Mr. Popo le dice que se calme. Ellos son lo suficientemente inteligentes como para no cometer una estupidez. Bills, observando a Goku y a Broly con evidente interés, diría que había venido a la Tierra por una razón muy concreta, quería enfrentarse al Super Saiyajin Dios, ese guerrero de su sueño, el que había visto combatiendo a su altura. El ambiente se tensaría de inmediato. Goku, rascándose la cabeza con su típica expresión despreocupada, le respondería que no tenía idea de qué estaba hablando, que jamás había oído algo llamado Super Saiyajin Dios, y que nunca había alcanzado un poder así. Antes de que Bills pudiera decir algo más, Paragus daría un paso al frente, su voz sonaría grave, cargada de recuerdos antiguos. Paragus, con el ceño serio, diría que recordaba una leyenda del planeta Saiyajin, una historia que pocos tomaban en serio, sobre 5 Saiyajines de corazón puro que unían su poder para transferirlo a un sexto, elevándolo a un nivel comparable al de un dios. Esas palabras caerían como un rayo entre los presentes. Goku, Broly, Gohan, Piccolo y los demás quedarían en silencio, asimilando lo que acababan de escuchar. Goku entonces miraría a los demás y comenzaría a contar en voz alta, señalando uno a uno: él, Gohan, Broly, Rajin, Goten y Paragus, serían 6 Saiyajines presentes. La idea parecía encajar perfectamente, hasta que de pronto, Videl respiraría hondo y, con una sonrisa nerviosa, revelaría que en realidad eran 7, porque estaba esperando un hijo de Gohan. El silencio duraría apenas un segundo antes de romperse en una explosión de reacciones. Gohan se quedaría completamente paralizado al inicio, para luego sonreír con una felicidad que no podía ocultar, abrazando a Videl con emoción. Goku abriría los ojos como platos, sin entender cómo su hijo había crecido tan rápido, mientras Mr. Satan quedaría en shock, llevándose las manos a la cabeza, sin saber si gritar de felicidad o desmayarse. Con todo aclarado, Sin explicaría rápidamente cómo debía realizarse el ritual, y tras una breve discusión, el Saiyajin elegido sería Goku. Todos se colocarían alrededor de él, concentrando su energía, y Broly, colocando una mano sobre su hombro, le diría que confiaba la pelea en él, que sabía que daría todo de sí. Goku sonreiría, sintiendo el ki de sus compañeros fluir hacia su cuerpo, algo completamente distinto a cualquier transformación anterior. Sin embargo, antes de que el ritual concluyera por completo, Bills interrumpiría con una carcajada divertida, diciendo que no solo quería pelear contra el Super Saiyajin Dios, sino contra los dos a la vez, señalando tanto a Goku como a Broly. Goku abriría los ojos sorprendido y con tono serio, le diría que si estaba seguro, podían lastimarlo, que no querrían hacerlo enfadar ni causar problemas en la Tierra. Bills se reiría aún más, claramente entretenido, respondiendo que no se preocuparan, que simplemente lo atacaran con todo lo que tuvieran, porque hacía muchísimo tiempo que nadie le ofrecía un desafío de verdad.
En ese mismo instante, sin necesidad de más palabras, Goku y Broly se lanzarían al ataque con todo su poder. El aire estallaría alrededor de ambos cuando liberarían sus máximas energías. Goku envuelto en el poder divino del ritual, su aura roja brillando con una intensidad nunca antes vista, mientras Broly desataba su fuerza dominada. El poder del Super Saiyajin legendario fluyendo de forma salvaje pero controlada. Sus ataques se sincronizarían de manera natural, golpes y ráfagas de energía cayendo uno tras otro sobre Bills. El dios de la destrucción abriría los ojos con auténtica sorpresa al recibir los primeros impactos. Su cuerpo apenas se movería, pero su expresión cambiaría de inmediato. Una sonrisa amplia se dibujaría en su rostro, sintiendo por fin una presión real. Lejos de enfadarse, estaría más que feliz, riendo mientras esquivaba y bloqueaba ataques que habrían pulverizado planetas enteros. Desde abajo, Whis, completamente tranquilo, probaría distintos platillos preparados por Bulma, comentando lo deliciosa que era la comida de la Tierra, aunque sus ojos no dejarían de seguir la batalla. Visiblemente sorprendido por el nivel que estaban mostrando ambos Saiyajines, la pelea se volvería cada vez más feroz. Goku y Broly empujarían a Bills fuera de la atmósfera, el combate continuaría en el espacio, los choques de poder iluminando las estrellas cercanas. Broly aumentaría aún más su fuerza, usando al límite todo lo que había aprendido, su energía creciendo de forma monstruosa, lanzando golpes capaces de doblar el espacio a su alrededor. Sin embargo, incluso eso comenzaría a quedarse corto. Bills, aunque impresionado, empezaría a usar más de su verdadero poder, su ki se volvería más pesado, más afilado, aplicando los principios de su doctrina egoísta, peleando solo para sí mismo, sin contención ni distracciones. Cada movimiento de Bills sería preciso y devastador. Sus contraataques romperían la ofensiva conjunta, obligando a Goku y a Broly a retroceder por primera vez. Aún así, ninguno se rendiría, continuando el combate con todo lo que les quedaba, decididos a no caer fácilmente. Desde la Tierra, los demás sentirían la presión de esa batalla, comprendiendo que estaban presenciando algo que superaba cualquier enfrentamiento anterior. Finalmente, con un estallido de energía controlada pero abrumadora, Bills lograría derrotar a ambos Saiyajines, dejándolos exhaustos, flotando en el vacío, pero vivos. El dios de la destrucción se quedaría observándolos un momento, completamente satisfecho, declarando que había sido una pelea excelente, la mejor que había tenido en siglos. Con una sonrisa tranquila, anunciaría que no destruiría la Tierra, porque había demostrado ser un lugar digno de existir. Poco después, Bills descendería junto a Whis, despidiéndose de manera casual, prometiendo que volvería algún día para otra pelea o para seguir disfrutando de la comida terrestre. Así, mientras el dios de la destrucción se marchaba con su ángel, la calma regresaría poco a poco, dejando tras de sí la certeza de que, aunque habían sido derrotados, Goku y Broly habían enfrentado a un dios y habían sobrevivido, y que el universo, desde ese día, jamás volvería a mirarlos de la misma forma. Poco tiempo después, Whis volvería al planeta Tierra a degustar la comida terrestre, en donde, tanto Broly como Goku se irían a entrenar con este, donde alcanzarían las formas del estado Super Saiyajin Blue, y alcanzarían un poder bestial. En la Tierra, tanto Sorbet como Tagoma querrían ir a revivir a Freezer, sin embargo, al estar las esferas del dragón en la corporación cápsula, estos serían asesinados por Rajin. Y así pues, la Tierra viviría un tiempo de paz mucho mayor.